era el atrio. Ese era el primer lugar. El segundo lugar era el lugar santo. Y el tercer lugar era el lugar santísimo. Obviamente cada uno de estos lugares tenía protocolos específicos, muy importantes porque representaban la santidad ante Dios, la santidad de Dios. Entonces aquí hemos visto apariciones de estos objetos en los tres sentidos. Los hemos visto en Éxodo y en Levítico, en Deuteronomio y en el otro sentido en Esdras y en Nehemías, ¿no? Entonces podemos ver que el Urim y el Tumim son objetos en plural, son palabras plural, ¿no? Urim y Tumim, que están siempre juntos y se ponen en el pecho del sumo sacerdote para que pueda impartir justicia. Estos objetos son de Yahvé, porque aquí lo dice Moisés cuando le dice, ¿no es cierto?, que le dé su Urim y su Tumim a Leví. Son de Yahvé. No se sabe si en un sentido literal o físico, esto no lo expresa la palabra, y fueron entregados para que el sumo sacerdote los porte y pueda comunicarse con él. ¿Para qué? Para impartir justicia. O sea, es un poder supremo ante el pueblo de Israel mediante la relación que establece con Yahvé y el sumo sacerdote, ya sea de manera física o de manera simbólica, ¿no? Entonces ahí podemos ir interpretando a medida que vamos leyendo. Bienvenidos a nuestra sección Diálogos Sencillos, Verdades Profundas, donde hablaremos entre amigos sobre la palabra de Dios y cómo ésta transforma nuestras vidas. En este caso estudiaremos las 12 tribus de Israel. Disfruta, comenta y comparte. Bueno, bienvenidos a todos, una clase más, una clase nueva. Vamos a estar compartiendo este tema que nos ha tocado, que son las 12 piedras y las 12 tribus. Vamos a hacerlo en 2 sesiones. La primera que va a ser este sábado y Dios mediante, la segunda va a ser al otro. Bueno, y ahora lo que vamos a comenzar explicando es el tabernáculo. Hemos visto necesario hablar sobre qué es el tabernáculo, las partes del tabernáculo, y también vamos a hablar sobre el protocolo que tenía que tener la vestidura y todo lo que tenía que hacer el sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo. Posteriormente vamos a hablar, ya entrar en materia, que es el pectoral del juicio, ¿no? Y la siguiente sesión, ahí sí vamos a hablar específicamente de cada piedra relacionada con los 12 hijos. Entonces, es un tema que se ha hecho un poquito largo porque hemos decidido empezar con el contexto, porque si hablamos directamente del pectoral del juicio, vamos a tener ciertas interrogantes, ¿no? ¿Y qué pasa con el sacerdote? ¿Y qué es el tabernáculo? Entonces, para que quede todo claro, hemos decidido comenzar así. Bueno, amados, vamos a ver primero el tema del tabernáculo. Este tema ya es conocido por muchos de nosotros. Como sabemos, especialmente en la Biblia, en el libro de Éxodo, Levítico, estaba el tabernáculo, ¿no? Que era el templo, por así decirlo, el lugar donde el sacerdote iba a tener un encuentro con el Señor. Ahora, ¿qué pasa con ese tabernáculo? Lo que vamos a estudiar hoy no es tanto el trasfondo espiritual en sí, pero vamos a ver más lo que es algo más metódico, ¿no? Su significado. Entonces vamos a ver que ese tabernáculo, el templo, estaba dividido en 3 partes. El primer lugar era el atrio, como ahí podemos ver en la imagen, no sé si se ve bien la imagen. Era el atrio, ese era el primer lugar. El segundo lugar era el lugar santo y el tercer lugar era el lugar santísimo. Obviamente cada uno de estos lugares tenía protocolos específicos, muy importantes porque representaban la santidad ante Dios, la santidad de Dios. Primero vamos a empezar estudiando lo que es el atrio, que es la entrada, ¿no? Cuando uno entraba, lo primero que encontraba era el atrio. Ahora, ¿quiénes podían entrar en el atrio, por ejemplo? En el atrio podían entrar todos. Todo el pueblo de Israel en aquella época podía entrar al atrio, ya sea a orar, a adorar a Dios,
Todos eran libres de poder entrar en el atrio, que es el primer lugar. Se presentaban sacrificios en el atrio, sacrificios de animales, como sabemos en el antiguo pacto, ¿no? También se hacía arrepentimiento por los pecados y todas esas cosas se hacían en el atrio. Vamos a ver algunos elementos, por ejemplo, que había en el atrio, ¿no? Para los sacrificios, por ejemplo, se hacían altares de bronce. Se hacían altares de bronce para que eran los sacrificios con animales, ¿no? Que era básicamente para la expiación de los pecados, ¿no? Como sabemos, en el antiguo pacto todavía no estaba Jesús, vivían bajo el pacto de la expiación de pecados mediante sacrificios, no vivían bajo el pacto de la gracia, porque todavía Jesús no había venido a la tierra. Otro elemento era la fuente de bronce. En esa fuente de bronce el pueblo de Israel se lavaba, en simbología, digamos, del arrepentimiento por sus pecados. Ellos hacían eso como simbólicamente simbolizando el arrepentimiento de sus pecados. Habían algunos protocolos para el atrio, ¿no? No era que, digamos, así nomás, porque era el primer lugar, uno podía entrar, cualquier persona, obviamente era para todos, pero había protocolos. Primero, uno de los protocolos era llevar una ofrenda sin defecto. Ustedes saben que la ofrenda en aquella época era un animal, por ejemplo, un corderito. Entonces, el corderito tenía que ser sin defecto. No podía tener, por ejemplo, no podía tener una deformidad, no podía tener una patita rota y cosas así. Tenía que ser perfecto. Ese era uno de los protocolos para llevar al atrio, justamente para presentar el sacrificio. Otro protocolo para entrar en el atrio era que el sacerdote únicamente, él era el único que hacía el sacrificio. O sea, el pueblo llevaba sus animales sin defecto, llevaba sus cosas, pero se las entregaba al sacerdote y el sacerdote era el único que podía en el altar de bronce hacer el sacrificio. Y el último protocolo que había para el atrio era lavarse antes de entrar más adentro, digamos, al lugar santísimo, por así decirlo. ¿Y para qué usaban eso? La fuente de bronce. En la fuente de bronce ellos se lavaban. Esto significaba obviamente el arrepentimiento de pecados, significaba también la pureza. Representaba acercarse a Dios dejando el pecado, totalmente el arrepentimiento. Entonces ese es el lugar, el atrio, el primer lugar. Es interesante esa fuente que has comentado. En esa fuente hay un término que se usa que es como mar de vidrio, que era como un espejo. Entonces simboliza que te puedes ver a ti mismo, no ver tu propio reflejo en ese lugar. Entonces te ves como eras y te lavas y te limpias, ¿no? Vamos al segundo lugar, que es el lugar santo. Ya el lugar santo, como ahí se puede ver la imagen, estaba más o menos en el medio, ¿no? Vamos a ver quiénes entraban en el lugar santo. En el lugar santo, como habíamos visto en el atrio, entraba todo el pueblo. O sea, con pecado, sin pecado, todos podían entrar, todos tenían la libertad para entrar al atrio, llevando sus ofrendas, arrepentirse, lavarse, etc. Pero ya en el lugar santo ya era, digamos, como otro nivel, donde solamente entraban los sacerdotes. No uno solo, sino que varios, porque en esa época había varios sacerdotes. Entonces, recordemos que habían 12 tribus. Entonces, habían varios sacerdotes. Entonces, en el lugar santo, solo los sacerdotes podían entrar. ¿Qué se hacía en el lugar santo? En el lugar santo, lo único que se hacía era servir diario a Dios, o sea, el servicio diario a Dios. Eso era lo único que se hacía en el lugar santo. Ahora vamos a ver algunos elementos que se usaban justamente para esto, para lo que se hacía, el servicio diario a Dios. O sea, esto era algo de continuo, ¿no? Por lo que podemos estudiar y por lo que podemos estar analizando en este momento,
el servicio diario era todos los días. Entonces, ¿qué elementos se utilizaban? Uno de ellos era el candelabro, el candelabro, que es la luz, ¿no es cierto? La menorá. La menorá, que ya la hemos estudiado, ahí está el dibujo, buenísimo. Ese era uno de los elementos que estaba dentro del lugar santo. Otro era la mesa de los panes, de la provisión, ¿no? Que también está ahí en la imagen. Y el altar del incienso, que eso representaba la oración. Ahí los sacerdotes en el altar del incienso iban y presentaban sus oraciones. También en el lugar santo habían protocolos que cumplir, por más que eran sacerdotes y no eran parte del pueblo común, por así decirlo, entre comillas. Habían protocolos que ellos tenían que cumplir. Uno de ellos era que tenían que entrar limpios, o sea, ya lavados del atrio, ¿sí? Recordemos que en el atrio se lavaban en la fuente de bronce, se lavaban para arrepentimiento de pecados y todo eso, ¿no? Entonces, una vez que los sacerdotes también hacían eso, estaban limpios y ahí recién podían entrar en el lugar santo. Los sacerdotes tenían que entrar limpios de pecado, ¿no? Otro protocolo era mantener el fuego y el incienso constantemente, o sea, la menorá no podía nunca estar apagada. La menorá tenía que estar 24/7 encendida, ¿no? Esto espiritualmente representaba la presencia de Dios, que siempre tenía que estar encendida. Hoy en día, como ya hemos estudiado los elementos proféticos de la menorá y demás, sabemos el significado y sabemos que el fuego de la presencia de Dios siempre tiene que estar encendido en nuestras vidas. Entonces, en el lugar santo, la menorá siempre tenía que estar encendida y los sacerdotes eran los encargados de mantener el fuego, ¿no? Y el incienso constantemente, ¿no? El lugar donde estaba el altar del incienso. El incienso constantemente tenía que estar prendido. Eso lo podemos, como analogía ahora, ¿qué quiere decir en nuestras vidas? Aparte de la menorá, del fuego en nuestras vidas, que siempre tiene que estar encendido, el fuego del Espíritu Santo, el incienso que representa la oración, ¿no? Porque ¿qué hacían los sacerdotes en el altar del incienso? Oraban. Entonces eso constantemente siempre tenía que estar todos los días prendido. ¿Eso qué quiere decir? Que, hermanos, todos los días debemos orar. Y otro protocolo para entrar al lugar santo era seguir instrucciones exactas dadas por Dios. O sea, en ese lugar santo donde entraban los sacerdotes a orar, a mantener el fuego de la menorá encendido, como ellos entraban limpios de pecado, o sea, entraban ya lavados, o sea, ya habían pedido perdón, habían sido perdonados, entraban con un corazón ya arrepentido por cualquier pecado, por cualquier ofensa que podían haber hecho, incluso siendo sacerdotes, eran seres humanos. Pero en ese lugar, como era un lugar santo, recibían palabra de Dios, porque ellos no entraban simplemente a encender las velas, no, ellos entraban a orar, ellos entraban a tener una vida de comunión con Dios. Entonces ahí Dios les hablaba y les daba instrucciones. Y uno de los protocolos era seguir las instrucciones dadas por Dios exactas. O sea, no podían salirse de eso. ¿Eso qué representa nuestras vidas, amados? Que nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un momento de nuestro día en intimidad con el Señor, digamos, no en el atrio, podemos decir que el atrio, qué sé yo, puede representar, no sé, la iglesia, digamos, donde todos podemos ir, ¿no? Arrepentirnos, a presentar nuestra ofrenda de adoración. No solamente tiene que ser algo económico, no, nada que ver, simplemente a presentar nuestras vidas, a adorar, a escuchar la palabra. Ahora ya el lugar santo, opino yo, que es ya un lugar más íntimo de comunión con Dios. Entonces ahí el lugar, o sea, en el día podemos tener un momento de intimidad con el Señor. Y cuando tenemos ese momento, estamos manteniendo, es como si estuviéramos
metafóricamente encendiendo la menorá en nuestras vidas, encendiendo el incienso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos orando. ¿Por qué? Porque estamos buscando a Dios y el Espíritu Santo está con nosotros y la llama del Espíritu Santo se enciende cada vez que oramos. Y es bueno hacerlo diariamente, como aquí decía que al lugar santo se entraba diariamente, todos los días. Entonces, esa es una bonita reflexión, pienso yo, para nuestras vidas. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería el propósito de Dios o por qué se haría una división entre el atrio y el lugar santo? Bien, ¿por qué se haría una división? Bueno, como habíamos dicho, Jesús todavía no había venido, ¿no? La gente vivía bajo el pacto del sacrificio, digamos, no bajo el pacto de la gracia. En el pacto de la gracia sabemos que cuando Jesús muere y resucita, ese velo, digamos, ese velo que, espiritualmente hablando, obviamente, el velo que cubría y que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el atrio del lugar santo, se rompe con Jesús, porque Jesús es nuestro libre acceso actualmente. Pero en esa época, como todavía no estaba el Hijo de Dios en la tierra, era necesario seguir estos protocolos, era necesario seguir este orden que era dado por Dios a los sacerdotes en esa época. Ahora, el por qué, digamos, Dios lo decidió así, eso está en su soberanía. Lo podemos estudiar en la palabra, como les dije, en Levítico, en Éxodo, pero eso no está específicamente descrito en la palabra, el por qué. Sí está descrito, como yo les estoy diciendo, les estoy comentando todos los protocolos y demás. Pero yo considero y pienso que estas divisiones eran necesarias para esa época, para ese pueblo, para ese contexto. Como tú bien decías, Amado, en tu prédica, siempre tenemos que ver el contexto, a quién estaba dirigida, ¿no? La palabra. Entonces, yo opino, bajo mi consideración, que todo esto, estas divisiones del lugar, del atrio, del lugar santo, lugar santísimo, eran necesarias para el pueblo de Israel en esa época, en ese contexto. Porque ya, bueno, ya si seguimos estudiando más allá de Levítico y Éxodo, y mucho antes con Moisés y después, vemos que el pueblo de Israel era un pueblo muy, muy, muy especial y también era un pueblo bastante difícil de tratar, era bastante rebelde, no todos, obviamente, pero era un pueblo bastante duro de servir, dice la palabra, ¿no? Entonces yo pienso que esto era necesario, que era un diseño, que es un diseño dado por Dios para esa época, porque a él le había placido así. Considero yo eso. No sé si está bien mi respuesta, no sé si alguno más quiere aportar algo más acerca de esta pregunta que está buenísima. No sé, alguien más, tú, Pame. Yo pienso también que es como un camino que se puede simbolizar un camino para poder llegar a la presencia, ¿no? Porque sabemos que, bueno, lo vas a explicar más en un ratito, pero seguramente sabemos que en el lugar santísimo estaba el arca y eso simbolizaba la presencia. Entonces, yendo lugar por lugar, habitación por habitación, lo veo como un camino en el cual se debía cumplir diferentes procesos, protocolos y diferentes acciones para poder llegar, ¿no?, a su presencia. Pasamos al lugar santísimo, que ahí sí, obviamente, a ver, no sé si está la imagen ahí, no la puedo ver muy bien, del lugar santísimo. Bueno, había una cortina, ¿no? Una cortina que separaba el atrio del lugar santo, había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, porque era un diseño que a Dios le había placido en esa época, porque solamente Él lo sabe. Igual lo podemos estudiar, pero era necesario para esa época. Era necesario porque justamente como dice tú,
actualmente de esto podemos aprender muchísimo. O sea, podemos sacar muchas, no teorías en lo absoluto, sino podemos sacar mucho aprendizaje acerca de lo que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo en nuestras vidas, en estos momentos, en esta época de nuestras vidas, ya bajo el pacto de la gracia. Como yo les decía, ¿no? El lugar santo. Ahora vamos al lugar santísimo. El único que entraba en el lugar santísimo no era el sacerdote, no eran unos sacerdotes, no eran todos los sacerdotes, no. En el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Porque ustedes sabían que, por ejemplo, había familias, ¿no? Había familias, por ejemplo, la tribu de Leví. La tribu de Leví estaba dedicada al sacerdocio. Entonces, por ejemplo, el papá era el sumo sacerdote y podía haber un hijo que era el sacerdote. Pero al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Y no era todos los días como en el atrio, no era todos los días como en el lugar santo. Era una vez al año, en el día de la expiación. Como ya lo hemos estudiado anteriormente, en las fechas, en las fiestas judías y demás, había un día que era el día de la expiación. Entonces, una vez al año, en ese día, esa era la única vez que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Ya sabemos que era el arca del pacto. Ya sabemos que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. O sea, era tan santísimo que ese arca, que era la presencia de Dios mismo. O sea, no es como ahora que la presencia de Dios yo la puedo sentir en este momento aquí, digamos, donde estoy ahora en mi casa. Pero en esa época, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Eso no quita que alguien del pueblo, digamos, que no haya sido sacerdote o sumo sacerdote, haya sentido la presencia de Dios. No, en absoluto. Por algo era un pueblo elegido por Dios, por algo era un pueblo que a pesar de que tenía errores y demás, como todos tenemos, amaba a Dios y era un pueblo elegido por Dios. Sentían la presencia de Dios. Pero el sumo sacerdote entraba a este lugar santísimo y se encontraba con la presencia de Dios, que era el arca del pacto. Bueno, los protocolos eran muy estrictos, no eran como los anteriores, digamos. En el lugar santísimo tenías que entrar con sangre de sacrificio. O sea, no tenías que entrar, digamos, con un sacrificio, con un corderito, por ejemplo. No, con sangre de ese sacrificio. Y ese sacrificio, recordemos que tenía que ser sin impureza, tenía que ser perfecto. Tenías que entrar con la sangre de ese sacrificio, el sumo sacerdote. Tenían que entrar con una vestimenta especial, no podían entrar con cualquier vestido o algo así, no. Tenían que entrar con vestiduras blancas, limpias, con vestimenta especial. Luego, otro de los protocolos que eran muy estrictos era la purificación previa completa. Como ya habíamos visto que el pueblo se purificaba en la fuente de bronce, en el atrio, los sacerdotes oraban y demás. Bueno, los sumos sacerdotes hacían todo eso, obviamente, pero tenía que ser previamente y completamente. O sea, tenían que entrar prácticamente 100% en santidad. Imagínense el peso que ellos llevaban, ¿no? Y el honor que representaba ser un sumo sacerdote, pero también el peso que eso representaba, porque tenías que vivir en santidad completa, porque sabemos que si no entrabas, digamos, si no cumplía el sumo sacerdote con estos protocolos, moría, literalmente. Y al entrar, como todos sabemos, se le ponía como una cuerda y todos estaban ahí afuera, o sea, esperando en ese día. El sumo sacerdote entraba con una cuerda, con una campanita que sonaba, y si la campanita, sonaba, mejor dicho, si no sonaba, directamente estiraban la cuerda
y sacaban al sumo sacerdote muerto. ¿Por qué? Porque no estaba en santidad, porque no había cumplido los protocolos que eran muy estrictos. Y otro protocolo muy estricto era no entrar fuera del tiempo indicado, porque justamente podía morir. O sea, no podía entrar en cualquier día, tenía que ser el día de la expiación. Bueno, eso es prácticamente lo que significa, digamos, todo esto del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿No? Vamos a hacer un resumen simple. Por ejemplo, el atrio representa el arrepentimiento. Podemos aplicarlo a nuestras vidas, podemos ahora mismo verlo de esa manera. El atrio representa el arrepentimiento. El lugar santo, la relación con Dios, como yo les comentaba anteriormente. Y el lugar santísimo es la presencia de Dios. O sea, es otro nivel, digamos. Sabemos que, bueno, cuando Jesús viene, y como ya les comenté, espiritualmente se rompe eso porque Él es nuestro libre acceso. Gracias a lo que Él hizo en la cruz, a su muerte y su resurrección, nosotros tenemos acceso a entrar al lugar santo y al lugar santísimo, que es su presencia. Su presencia, somos yo y Él. Lo podemos hacer sin cumplir específicamente todos estos requisitos. Podemos entrar porque Él es nuestro libre acceso, amados hermanos. No sé si alguien tiene algo para decir, cómo lo ven esto reflejado en sus propias vidas, digamos, porque sabemos que no es simplemente una historia que está contada en la Biblia. Sabemos que la Biblia es un libro de revelación donde podemos aplicar esto en nuestras vidas. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes actualmente en sus vidas. Bueno, yo lo puedo ver como un camino, como les decía, ¿no? Un camino para la presencia del Señor y también un orden, ¿no? Porque no todo tiene que tener un orden. Entonces, todo ese camino y ese orden nos lleva directamente a la presencia, también reflejando cada acción que se hacía, ¿no? Ahí en esos lugares, como ser la oración, el lavado de el cambio de vestiduras. Todo tiene un orden espiritual y un camino que nos puede dar acceso a la presencia del Señor. Por supuesto, con Cristo, ¿no? Ahora Él es el sumo sacerdote, pero todo este camino hacia el tabernáculo es como un camino para llegar a acercarnos al Señor, porque el Señor es santo, ¿no? Él es santo, entonces no podemos tampoco acercarnos sin reverencia y todas esas cosas. Por ejemplo, voy a aportar algo más, que era algo del protocolo del sumo sacerdote, ¿no? Aparte de su purificación previa, que debía lavarse por completo. O sea, ellos hacían un ritual de baño, un baño ritual, le decían así, ¿no? Ellos se lavaban completamente y esto simbolizaba para ellos la limpieza espiritual. Como también les dije que tenían una vestimenta especial, no usaban vestiduras normales. Ellos vestían ropas sencillas, pero de lino blanco, usaban túnica, calzoncillos, cinto y turbante de lino blanco, que para ellos esto representaba la humildad y la pureza. Luego, bueno, el sacrificio por sus propios pecados, como habíamos dicho, tenían que entrar con sangre, ¿no? Ellos ofrecían un becerro por sus pecados y los de su casa. Y nadie podía acercarse a Dios sin primero limpiarse. También ofrecían sacrificio por el pueblo, no eran intermediarios del pueblo. Se escogían, por ejemplo, 2 machos cabríos, uno se sacrificaba, que era la ofrenda por el pecado, el otro era el chivo expiatorio, se enviaba al desierto. Ahora, el incienso antes de entrar, llevaba un incienso con brasas, ¿no? Y el humo cubría el arca. Esto era sumamente clave porque protegía al sacerdote de morir al ver la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significaba la entrada con sangre? Entraba al lugar santísimo con la sangre, ¿no?
rociaba la sangre sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca, que ya habíamos hablado, que estaba en el lugar santísimo. Esto hacía expiación, o sea, el perdón por los pecados de su familia y del pueblo. Y bueno, eso, como ya sabíamos, se entraba solamente una vez al año, porque si no entraba una vez al año podía morir. Eso, para mí, bueno, esos eran los protocolos principales. Y el significado espiritual, para mí, es que Dios es santo, que el pecado separa al hombre de Dios, que se necesita un sacrificio y pureza para acercarse. Obviamente no es un animal como en esa época, pero sí un sacrificio de alabanza. Nuestra vida puede ser un sacrificio. ¿Qué más puede ser un sacrificio? Levantarme temprano a orar, no sé, estar la pureza que tanto cuesta a todos, estar santos, vivir en santidad. Y bueno, apunta a Jesucristo como el sumo sacerdote perfecto. Como decía tú, Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto, como también está escrito en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. En esto último que señalabas, que realmente es ver como en la gracia y bueno, las antitipos que dejaba Dios, ¿no?, en su palabra, que ha dejado Dios en su palabra en el Antiguo Testamento, y como dices, nos revelaba cuáles eran los protocolos, el proceso que seguía el sumo sacerdote. Y realmente es bonito saber que humanamente esos protocolos, esos sistemas, como eran anualizados por el pecado constante y todo eso, operaban de esa manera en ese tiempo. Ahora, como nosotros tenemos a Jesús, que literalmente ahorita es nuestro sumo sacerdote, y como dice en el Nuevo Testamento, ¿no?, según el orden de Melquisedec, pero que ha venido a cumplir todas esas cosas, y es ahorita el que está delante del trono, el que intercede por nosotros. Y a tu pregunta, como dices, ¿cómo podemos aplicarlo? Y realmente pienso que de alguna manera no hay manera, porque ha sido visto que los humanos no habíamos conseguido eso sin Dios. Realmente no se logró en las fuerzas humanas, y que Dios mismo vino a hacerlo por nosotros como hombre, y ahora tenemos ese descanso, esa paz que Él está, que Él es nuestro sumo sacerdote, que su sacrificio perfecto lo ha completado, y que nosotros descansamos en esa gracia, y que bueno, a partir de esa gracia y esa libertad también podemos caminar en esa libertad del pecado, ¿no?, de avanzar en los caminos de santidad, de obediencia, de justicia y todo que Jesús ha abierto con su sangre. Entonces me ha parecido muy bonito esto último que pude escuchar que decías, Mel. Es interesante ver cómo algunos estudiosos han deducido que literalmente el tabernáculo es un tipo y sombra de los bautizos que existen y también de las tres personas que es Dios. Por ejemplo, el primer lugar, que es el atrio, es tipo y sombra de Cristo y a su vez del bautizo en agua, el cual nos permite ingresar libremente a todos por esta puerta que es Cristo. Es la puerta de las ovejas, es la puerta de salvación. Entonces podemos ingresar libremente. En un momento donde queremos entrar en más intimidad con el Señor, pasamos al lugar santo, que es tipo y sombra del Espíritu Santo y también a su vez del bautizo del Espíritu Santo. Este es un lugar donde hay un poco más de intimidad, es un poco más de presencia directa, pero existe un lugar que es el lugar santísimo, que es tipo y sombra de Dios mismo y del bautizo con fuego, donde uno entra y es totalmente bautizado, es totalmente transformado, toda escarcha de nuestras vidas es expuesta y es soltada ante los brazos del Padre. Entonces es hermoso ver cómo este tabernáculo también ha sido un estudio para hacer una comparación de tipo y sombra de estos tipos de bautizo que existen, tipo de bautizo por agua, por el Espíritu Santo y por el fuego, y además de las tres personas que es Dios, Jesús, Espíritu Santo y Dios mismo.
continuamos. Entonces, les decía al principio, era muy necesario saber, tener claro lo que es el tabernáculo, los protocolos que tenía que tener el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, para ahora ya entrar de lleno en lo que es el pectoral del juicio. No, este pectoral del juicio, pueden ver la imagen, es la que he encontrado. No sé si era exactamente, es tan muy fidedigna a lo que dice la palabra esta imagen, pero para que tengamos una idea de cómo era, está. Esto que ahora les voy a comentar sobre el pectoral del juicio está en Éxodo 28, del 15 al 30, el cual lo voy a leer. Estoy leyendo la versión de la Reina Valera y dice: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, un palmo de largo y un palmo de ancho, ¿no? Así. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro, un diamante, la tercera hilera un jacinto, una ágata, una amatista, la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe, y todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre será según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás en los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro y los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás en las hombreras del efod en su parte de adelante. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral con su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte de adelante de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán en el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio y sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrá en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entren delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, de la cual tendrá un borde alrededor de la obra tejida, con el cuello y su corcelete, para que no se rompa. Y sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro, una granada, otra campanilla de oro y otra granada en todas las orlas del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Aquí está lo que estaba explicando Lamel, ¿no es cierto? Bueno, y aquí está, sí, continúa con todo el protocolo. A lo que yo quiero ir es específicamente a lo que es el efod, el pectoral del juicio. Entonces hemos leído hasta el 34, pero hasta el 30 más o menos habla sobre este pectoral que estamos viendo ahí en pantalla. Es impresionante, muy impresionante, cómo es de preciso el Señor, cómo es de detallista y cómo tiene que ser todo
tan detallado, tan específico, con sus colores, con sus tejidos, con las piedras, los nombres. Entonces es sorprendente como el detalle, el gran detalle que hay aquí, ¿no? Aquí en esta porción de Éxodo 28, del 15 al 30, que acabo de leer, se ven tres aspectos, se desarrollan tres aspectos. El primero es el uso judicial del pectoral. El segundo es la presencia de estos dos objetos misteriosos, que es el Urim y el Tumim. Y el tercero es la disposición de las gemas, ¿no? Vamos a ir viendo en detalle cada uno de estos. Primeramente, el uso judicial del pectoral. Esto es muy, muy interesante, porque dice que su función está relacionada con la justicia y también impartir esta justicia, ¿no? La palabra en hebreo para este término es mispat, que significa juicio, ¿no? Es la palabra en hebreo y está relacionada con términos jurídicos y significa veredicto o sentencia. Ese es el significado. Toda esta palabra deriva de una raíz hebrea que es shafat, que significa juzgar, gobernar o liberar. Implica un proceso de mediación para establecer orden, justicia y equidad, no solamente un castigo para los que no cumplían la ley, ¿no? Aquí el sacerdote, el sumo sacerdote, en este contexto, se presenta ante Yahvé con el pectoral. ¿Para qué? Para impartir justicia. Por eso se llama el pectoral del juicio. Impartir justicia quiere decir definir las leyes, no solamente definirlas, sino también interpretarlas y también ejecutarlas, ¿no? Entonces aquí es como es algo completo en lo que se hace en esta cuestión de impartir justicia, ¿no? El portador del pectoral, en este caso el sumo sacerdote que iba a entrar hasta este lugar santísimo, tendrá el poder legislativo para crear leyes, tendrá el poder gobernativo para ejecutarlas y tendrá el poder de condenar al que no las cumple. Entonces es algo completo, ¿no? A lo que va. El sacerdote, que en este caso hemos leído que era el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote era Aarón. El sacerdote va a tener la responsabilidad y también el privilegio de entrar al lugar santísimo, consultar el testimonio de Yahvé, ¿no es cierto?, que estaba establecido en el arca del pacto, y comunicarse con él, comunicarse con Yahvé a través del propiciatorio. Entonces vemos aquí que en términos teológicos Yahvé es el que imparte la justicia, ¿no? Pero en términos prácticos, ¿quién lo hace es Aarón? ¿Por qué? Porque él va a tener la responsabilidad después de compartir todo eso con el pueblo. Entonces es la cara visible, se podría decir, ¿no es cierto? Él va a comunicar con el pueblo todo lo que ha recibido allá adentro. Entonces, teológicamente Yahvé es el que hace impartir la justicia, pero el que la hace practicarla directamente o la comunica al pueblo es la responsabilidad y el honor que tiene el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, el portador del pectoral, que en este caso es Aarón, concentrará todos los poderes judiciales sobre el pueblo de Yahvé, ¿no? Que habíamos dicho que era hacer cumplir la ley, ejecutarla, por supuesto, definir las leyes, interpretarlas y ejecutarlas. Entonces concentra todo este poder legislativo que tenía. Ese es uno de los usos del pectoral del juicio. Entonces vemos a simples palabras que el pectoral del juicio es un símbolo de poder. Es un símbolo de poder y ese era uno de los principales usos de ese pectoral. Ahora, hay otro uso del pectoral del juicio que vamos a ir viendo en la Biblia y lo vamos a ir detallando dentro de unos minutos más. También el uso que vamos a ver ahora, que es conectarse con Dios mismo, conectarse con Yahvé. Se utilizaba como artefacto para conectar para conocer lo que iba a devenir. Eso parece muy loco, pero la palabra lo establece así, por medio de la consulta a Yahvé.
sea, se consultaba a Jehová con este pectoral. Se ve esto en 1 Samuel 23 y 30, ¿no? Hay un ejemplo más adelante aquí en 1 Samuel, lo vamos a leer después específicamente, pero aquí dice que David le pide al sumo sacerdote que deje el efod para preguntarle a Jehová si debe perseguir a unos malhechores y si los iba a alcanzar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yahvé, sucede esto, David se pone el pectoral del juicio, consulta a Yahvé y Yahvé le da una respuesta concreta. Entonces aquí vemos que el pectoral del juicio era usado para consultar a Yahvé y tener una respuesta, ¿no? Por medio de él. Entonces ahí vemos los dos usos de este pectoral del juicio. Continuamos con esto que es fascinante. A mí me pareció muy, muy, muy hermoso esta presencia de estos Urim y Tumim. Son dos misterios y realmente un misterio, porque ahorita vamos a ver, pero no en la palabra no dice qué son, o sea, no dice cómo son, no los podemos imaginar cómo eran. Lo que sí dice era que eran objetos, ¿no? Entonces, esta Urim y Tumim son dos palabras hebreas que aparecen en esta porción de la palabra por primera vez. Aquí aparecen por primera vez. Después aparecen 5 veces más. Aparecen en el libro, de Éxodo y Levítico, aparecen en Deuteronomio y también aparecen en Esdras y en Nehemías. Pero en ninguno de los casos dice específicamente qué son. Por el contexto podemos interpretar que son objetos, porque eran objetos que se tenían que poner en un lugar. Entonces ahí interpretamos que eran objetos, ¿no? Porque eran para ponerlos, para colocarlos en algún lugar. Urim es el plural de la palabra ur, que significa llama, con el sentido de ser luminoso o causar luz. Y Tumim es el plural de tom, que significa perfecto, en el sentido de completo, de acabado. Entonces, estos dos objetos se puede interpretar que son entonces luminosos y perfectos, ¿no? Entonces, no se ha podido traducir estos términos por su misterio y amplitud, pero podemos deducir que son objetos luminosos y perfectos. Dice que es de pleno conocimiento para ellos, ¿no? Claramente, aquí leyendo la escritura, seguramente ellos conocían perfectamente cómo era el Urim y el Tumim, pero porque no hay una descripción que nos pueda a nosotros ahora dar una luz sobre qué era, o sea, físicamente, ¿no? No dice era un objeto redondo o cuadrado, no hay una descripción amplia de los mismos en este texto. Refiriéndose a su parte física, a cómo podemos imaginarlos, ¿no? Lo que sí menciona Éxodo y Levítico es que son objetos que debían ponerse en el pectoral del sumo sacerdote, o sea, tenían que estar sobre el corazón de Aarón. Aquí hemos leído en la palabra, dice, tenía que estar sobre el corazón de Aarón. Entonces aquí vemos claramente, literalmente dice, tenían que estar en el corazón de Aarón, ¿no? Entonces, vemos que cuando Aarón entraba ante la presencia de Yahvé, tenía que tener este Urim y Tumim, o sea, estos objetos luminosos y perfectos. ¿Qué significan sus nombres? Ahora, en Deuteronomio 33:8, vemos que hemos estudiado esto. Deuteronomio 33:8 tiene la bendición de Moisés, ¿verdad? Entonces, aquí Moisés lo que hace es agregar a esta bendición de la tribu de Leví el Urim y el Tumim. Vamos a leerlo para entrar para que los vean bien claro, ¿no? Acá está, Deuteronomio 33:8. Dice lo siguiente, dice, a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón perfecto, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriab.
¿no? Esa es la primera parte de la bendición que le da Moisés a Leví, le da el patriarca Moisés a Leví. Entonces aquí claramente vemos cómo este Moisés le dice tu Urim y tu Tumim. Miren, aquí dice tu Urim y tu Tumim sean para tu varón piadoso, ¿no? Entonces aquí, ¿qué se está refiriendo? ¿Qué vemos aquí? Vemos que le habla a Yahvé, le habla a Jehová. Moisés le está hablando a Jehová y le está diciendo, le pide que su Urim y su Tumim sean entregados a este patriarca de la tribu de Leví, a el varón piadoso, a Leví, ¿no? Entonces aquí podemos ver una característica, que ese Urim y Tumim eran de Jehová, ¿no? Entonces más adelante vemos que en Esdras 2:63 menciona, los menciona, ¿no? Al Urim y al Tumim, dice lo siguiente: el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Entonces, aquí en el hebreo original, esto es muy tremendo porque en la Reina Valera está esta versión, ¿no? En Esdras 2:63, pero en el hebreo original no menciona la parte de consultar con Urim y Tumim. Solo dice hasta que haya sacerdote con Urim y Tumim. Entonces en el hebreo original está escrito hasta que haya sacerdote. No sé por qué en la Reina Valera le han puesto para consultar, ¿no? Entonces esta palabra consultar la descartamos y directamente vamos a irnos al hebreo original, que dice hasta que haya sacerdote con Urim y Tumim. Aquí especifica que no se tomaría decisiones hasta que haya un sacerdote con ellos, con estos objetos, ¿no? Con el Urim y el Tumim. Ahora, la cita de Nehemías dice lo mismo, habla lo mismo que en Esdras, ¿no? Prácticamente lo mismo, nombra los objetos con el mismo sentido que en Esdras. Entonces, aquí hemos visto apariciones de estos objetos en los tres sentidos. Los hemos visto en Éxodo y en Levítico, en Deuteronomio, y en el otro sentido en Esdras y en Nehemías, ¿no? Entonces podemos ver que el Urim y el Tumim son objetos en plural, son palabras plural, ¿no? Urim y Tumim, que están siempre juntos y se ponen en el pecho del sumo sacerdote para que pueda impartir justicia. Estos objetos son de Yahvé, porque aquí lo dice Moisés cuando le dice, ¿no es cierto?, a que le dé su Urim y su Tumim a Leví. Son de Yahvé, no se sabe si en un sentido literal o físico, esto no lo expresa la palabra, y fueron entregados para que el sumo sacerdote los porte y pueda comunicarse con él. ¿Para qué? Para impartir justicia. O sea, es un poder supremo ante el pueblo de Israel mediante la relación que establece con Yahvé y el sumo sacerdote, ya sea de manera física o de manera simbólica, ¿no? Entonces ahí podemos ir interpretando a medida que vamos leyendo. Entonces eso es lo que ha sido el Tumim y el Urim. Entonces ahora ya nos vamos a la disposición de las gemas. Está específicamente, lo hemos leído ya en Éxodo 28, pero desde el 17 hasta el 21 habla de las gemas. Ahora, deseo que podamos prestar mucha atención en esta parte porque es muy detallado lo que dice. Dice, las 12 piedras preciosas se disponen en 4 filas, aquí como lo estamos viendo en la pantalla. Ahí están 4 filas de 3, ¿no? De 3 piedras. Es impresionante el detalle, la forma precisa, ¿no? Como lo detalla aquí el texto. Dice que cada una de ellas llevará el nombre de la tribu, o sea, el nombre de uno de los hijos de Israel. Entendemos que son las 12 tribus. Ahora, es muy cuidadoso este detalle que hay en cuanto a esta disposición y llama mucho la atención sobre el orden cuidadoso y concreto que se ha tenido para especificar en este pasaje, ¿no? Vamos a ver también más adelante en la próxima clase que este paralelismo entre las 12 gemas y los 12 hijos o las 12 tribus tienen ciertas características y que las 12 piedras podrían estar sincronizadas con los 12 hijos, ¿no? de Israel.
Ahora, hay un detalle muy que me llamó mucho la atención, que es la diferencia entre los textos. Por ejemplo, el orden de las piedras van variando totalmente según cada versión de la Biblia, ¿no? En la Reina Valera es una lista, ¿no? La lista es el sardio, topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilo, ónice y jaspe. Ahora, hay una versión de la palabra de la Biblia que es una versión que es se llama Evangelical Heritage Version, no sé si la pronuncié bien, creo que sí. Es una traducción bíblica moderna, pero esta es fiel a los textos originales en hebreo y griego, ¿no? Y miren la lista, es muy diferente. La lista aquí, en lugar de poner la número 1 en sardio, lo pone cornalita, la 2 diamante, 3 jacinto, ágata, zafiro, esmeralda, berilio, jaspe, rubí, topacio, ónice y turquesa. Entonces es totalmente diferente. No sé si Mafecita, ¿podrías buscarme Éxodo 28 del 17 al 21 con la Biblia textual? Dice: y lo engarzarás en engazos de pedrería, 4 hileras de piedras, una hilera con un sardio, un topacio. Empieza: una hilera con un sardio, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera, un rubí, un zafiro y un jaspe. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un crisólito, un berilo y un ónice. ¿Ven? Entonces ahí varía totalmente. Entonces lo que hemos hecho para poder estudiarla juntamente nos hemos enriquecido con otros estudiosos que se han dedicado a estudiar las 52 versiones, no sé si son todas, pero 52 versiones de la Biblia, y en todas van variando las piedras. Incluso hay una que dice que es zafiro, que es, ¿cómo se llama esta? La que decíamos que era de Rubén, un rubí. Pero resulta que este rubí en esa época ni siquiera existía la piedra como tal, no estaba identificada. Entonces hay versiones que lo complican un montón. Hay una versión que es muy fácil, que tendría que haber sido así, no sé, que es la de la traducción del lenguaje actual. Miren lo que dice Éxodo 28, lo mismo que ha leído Maffer, del 17 al 21, dice lo siguiente. Dice: este chaleco se adornará con 12 piedras preciosas, una por cada tribu de Israel. Colocarlas en 4 hileras de 3 piedras cada una. Cada piedra deberá enmarcarse en oro y cada una se escribirá uno de los nombres de los 12 tribus. Sería clave que nos quedemos con la traducción del lenguaje actual, porque lo simplifica demasiado, ni siquiera las nombra. Pero vamos a estudiarlas. Entonces, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a estudiar, no voy a decir la verdadera lista oficial, pero sí voy a decir la lista que se apega más, que es la Septuaginta, con esa versión de la palabra, que es una de las más antiguas, creo que es del siglo III. Entonces, es la que más se apega y la que tiene más sentido en cuanto a la época y en cuanto a las piedras que habían en esa época, el conocimiento que se tenía de minerales, de mineralogía, y vamos a ver también las características de las piedras y cómo se relacionan con los hijos, ¿no? Ya nos vamos a ir acercando. Por ahora vamos a dejar aquí, quería hacer esa aclaración de las piedras, porque también hay una cosa que es, no dice específicamente en qué orden de los hijos nos vamos a basar. Ahora hemos venido estudiando la palabra, que es el orden cronológico de nacimiento. Sabemos que hay varios órdenes en el cual se estudian las tribus, ¿no? Estamos estudiándola en el orden cronológico, en Génesis 29 al 32. También hay un orden que es según la bendición de Israel, en Génesis 49. Otro orden que es en el censo de las tribus de Israel, que está en Números 1. Otro orden que es la disposición del campamento, que eso lo vimos en los escudos, que está en Números 2. Otro orden de las tribus es la bendición de Moisés, Deuteronomio 33.
Otro de los órdenes para estudiar las tribus es según la división de la tierra prometida, que está en Josué 13 al 19. También se la puede estudiar con otro orden, que es según los jefes de las tribus, que está en Primera de Crónicas 27, y según las tribus selladas, que está en el Apocalipsis. Entonces también es muy complejo determinar un orden específico que el autor ha puesto, que se va a referir aquí en esta porción de la palabra en Éxodo. No nos dice vamos a que sean según el orden de tal, según el orden. Entonces, porque en muchas ingresan algunos, en otras, por ejemplo, no se incluye en el campamento, por ejemplo, se omite a José, se incluye a sus hijos. Entonces, eso también lo vamos a ver la siguiente clase, amados. Así que bueno, lo dejamos aquí. La próxima continuamos con lo de las piedras, pero les quería comentar eso, que no tiene un orden específico y que había sido bien complicado no relacionarlas, pero se va a lograr y va a ser un resultado muy precioso el que vamos a poder encontrar.